Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de la fecha. Vamos a avanzar un poquito de vuelta con la unidad correspondiente a límites. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La parte teórica. Vamos a tener un ejemplo tipo de demostración con respecto a la aplicación de los teoremas de límite. Bien. ¿Todavía no se conectaron o están medio poco ahí? Me parece no. Bien. Se ve la pantalla, gente, si me pueden confirmar. Sí, profe, se ve. Profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar un poquitito con lo que es funciones acotadas. ¿Qué le parece a usted que sería una función acotada? El seno no sería, por ejemplo, porque tiene un rango. Puede ser. Sí, puede ser. La función seno de x, por ejemplo, podemos decir que es una función acotada. ¿Por qué? Está acotada dentro de un rango. ¿Y en qué rango está ese? 1 y menos 1. Menos 1, 1. Sí, señor. Entonces podemos decirlo de esa forma. Bien, vamos a ir viendo un poquito entonces, aplicando un poco algunos conceptos de límite y vamos a ir viendo cuando decimos que una función está acotada. Entonces, por definición, vamos a decir que la función y es igual a f de x o f de x, como quieran denominarlo, ¿verdad? Se denomina acotada, dice, en el dominio de definición de la variable x. Fíjense acá que Cómo ganar mucho dinero vendiendo ropa femenina. La misma ropa que encontramos. vamos a ganar mucho dinero con eso por ahí. Bueno, entonces, si existe un número m, recuerden que cuando habíamos dado ya la definición de variable acotada, nosotros ya buscábamos en ese entonces un número positivo m, ¿verdad? Tal que para todos los valores de x pertenecientes a dicho dominio, la desigualdad módulo de f de x es menor a o igual a m. De vuelta aparece esta desigualdad, ¿verdad? En ese entonces era x en módulo era menor a m, menor o igual. Entonces decíamos que era la variable estaba acotada. En este caso, estamos hablando un poquitito de la función que esté acotada. Y además, si tal número m no existe, se dice que la función f de x no es acotada en dicho dominio. No es acotada. Es decir, que si nosotros no llegamos a encontrar un valor m que limite o que genere una franja en la cual la función empieza a variar dentro de esa franja. Si no encontramos ese número m, entonces decimos automáticamente que la función no está acotada. Y vamos a ver un poquitito enseguida que aquella función, por ejemplo, del concepto del límite se puede sacar, ¿verdad? De que si el límite de la función es igual a infinito o tiende a infinito en un punto dado, entonces podemos nosotros concluir también que la función no está acotada. Es decir, que ese famoso límite a infinito, ¿qué decimos nosotros? ¿Existe o no existe? ¿Qué es lo que es, verdad? Y eso nos puede dar, ¿verdad?, la interpretación de que esa función no está acotada. ¿Sí? Eso podemos decirlo
en ese caso. Creo que la pasada que ya me preguntaron eso, pero yo no había respondido porque estábamos por llegar a esta parte, ¿verdad? Ejemplo, la función y es igual a seno de x está definida en el intervalo infinito. ¿Qué significa eso? De que existe la función para todos los valores de x que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? ¿Y por qué menos infinito a más infinito? Porque a medida que nos desplacemos siempre vamos a estar encontrando valores, ¿verdad? Y está acotado, puesto que para todos los valores de 2 se verifica módulo de seno de x menor o igual a 1, ¿verdad? Y en este caso decimos que nuestra m, ¿verdad? En este caso en particular es algo repetido que volvemos a repetir nada más ahora porque estamos dentro de funciones acotadas, igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso encontrábamos nosotros ya, ¿verdad? El valor de m. ¿Sí? Y podemos nosotros decir lo que siendo la gráfica, ¿verdad? No importa de hacia dónde me vaya, ¿sí? O hacia dónde, ¿verdad? Siempre va a estar entre esta recta, ¿sí? Y esta recta. Los valores de la función seno de x, ¿sí? Siempre está entre menos 1 y 1, para este caso. Es una segunda definición que nos dice que la función f de x se dice acotada, y acá empieza la parte del límite, ¿eh? Cuando x tiende a A, ¿sí? Cuando x tiende a A, si existe un entorno con centro en el punto A, en el cual dicha función está acotada. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros aplicamos un límite, a este caso, a la función, ¿sí? Cuando x tiende a A, en torno al punto A la función y me da un valor numérico, la cual podemos decirle L, ¿verdad? Entonces, si podemos encontrar esto, entonces nosotros decimos que esa función está acotada en torno a ese punto. En torno a ese punto. Y hay otra definición también que nos dice que la función f de x se denomina acotada, ¿sí? Fíjense que acá en este caso particular, x tiende a A, ¿sí? X tiende a A. Y en este caso, x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, si existe un número n mayor que 0, tal que para todos los valores de x que satisfagan la desigualdad, y acuérdense que tenemos módulo de x mayor a n, ¿sí? Es decir, en un eje numérico, yo tengo, vamos a decir que este es n y este es menos n, no importa hacia dónde me vaya, ¿sí? Siempre que la función esté acotada, es decir, que límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? De f de x, si me da un valor dado, ¿verdad? L, yo digo que la función está acotada, si puedo encontrar esto cuando x tiende a infinito. Es decir, que cuando estemos a la derecha o cuando estemos hacia la izquierda, ¿sí? A partir de cierto valor n, ¿sí? Donde n para nuestro estudio puede ser que represente ya un número muy grande. Si estamos hablando de repente de alguna unidad de medida de milímetro y de repente n sale en metro, probablemente ya es un número muy grande, ¿verdad? ¿Sí? Comparativamente a la franja de valores que estamos considerando. Entonces, en este caso decimos esta definición, ¿verdad? Que la función está acotada, ¿sí? No sé si hay alguna consulta con respecto a esto, muchachos, señoritas, señores. Estas definiciones. Profe, Sí. en la función, o sea que otro tipo de función acotada sería cuando, ¿será que podía explicar otra vez cuando existe entorno? Entorno. Sí, en la definición 2 y un ejemplo de ese, por favor, profesor. Bueno, por ejemplo, vamos a decirle f de x sea igual a 1 más 1 sobre x, por ejemplo.
Entonces esto, cuando x tiende a 0, perdón, cuando x tiende a infinito, la función f de x, ¿a qué tiende? A 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Luis. Sí, profesor, porque 1, si es que 1 sobre 0 es infinito, entonces 1 sobre infinito es igual a 0. Exactamente. Entonces acá si trazamos una línea horizontal paralela al eje X a una altura 1 unidad, entonces esta función probablemente lo que tenemos es esta, ¿verdad? ¿Sí? Y esta gráfica. ¿Sí? Entonces no importa, ¿verdad? A partir de cierto valor dado, yo puedo decir que a partir de acá y de acá considero n, este punto menos n. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto, yo puedo generar una franja de valores en la cual a partir de ahí yo digo que estoy hablando en un entorno. ¿Sí? Entorno. Pero cuando hablamos de cuando x tiende a infinito, significa que al superar este valor n, a partir de ahí, yo digo ya que la función tiende a 1, ¿sí? Y me daba este límite. Y al darme un límite, yo digo que está acotada en ese caso, ¿verdad? Porque me da un valor numérico y es único. Me voy hacia la derecha y hacia más infinito me va a dar 1. Me voy hacia menos infinito me va a dar 1 su límite. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que hay que definir bien claro es, no puedo yo decir x tiende a más menos infinito a la vez, al mismo tiempo. O me voy hacia la derecha o me voy hacia la izquierda. ¿Sí? Cualquiera sea, pero no puedo tomar ambos a la vez. ¿Sí? No puedo decir de esta forma, o x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. ¿Sí? Y a partir de ahí yo puedo generar una franja de valores posible para la función. Muy feo no me salió mi gráfica, ¿verdad? Pero la idea era que sea un poco más chujo. Ya tratamos de hacer uno más chiquitito. Entonces, si graficamos la función esta, me daría esta gráfica y de arriba para abajo esta gráfica. Es decir, que este tiende a aproximarse o a tocarle a la recta y es igual a 1. Y a partir de cierto valor, vamos a suponer que este sea mi n y este sea menos n, ¿verdad? Dependiendo de hacia dónde me voy, o me va a más infinito o me voy a menos infinito, pero no puedo irme ambos a la vez. Eso que quede claro. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando me voy hacia la derecha, por ejemplo, acá voy a poder ya trazar y generar una franja. ¿Sí? Y a partir de ahí yo digo que la función toma valor de 1, ¿sí? Y me da un valor numérico. Y en ese caso, entonces yo digo que la función está acotada en torno, ¿verdad? O sea que no es en torno cuando x tiende a infinito en este caso, ¿verdad? Porque en este caso particular decimos en torno a un punto porque damos cuando x tiende a es un valor conocido, ¿sí? Un número conocido, ¿sí? Y cuando tiende a infinito no sabemos cuánto vale ese infinito, ¿verdad? Cada uno para su caso particular, ¿verdad? Va a ir definiendo, bueno, para mí infinito es a partir de 10.000. Entonces, a partir de 10.001, por ejemplo, yo o a la derecha de 10.001 o desde 10.001 digo que es infinito. ¿Sí? A eso hace referencia a esta definición. No sé si queda un poco más claro la idea. Sí, profesor. Muchas gracias. Vale. Bueno. ¿Alguna otra consulta, algunos compañeros? ¿Se puede volver a repetir la tercera definición, profe? Y eso es lo que estábamos explicando recién. Esta. Lo que le está explicando al compañero, ese de cuando tiende a más infinito o a menos infinito. Es esta. No entendí muy bien eso de la parte de que sí o sí tiende hacia un lado, pero no los dos al mismo tiempo. Ah, ya.
Ya entiendo. Cuando nosotros decimos que la variable x tiende a infinito, en forma genérica, ¿verdad? Tiende a infinito, este puede ser que x tienda a más infinito, es decir, a valores positivos grandes, o valores negativos grandes, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, muy hacia la izquierda de cero. Pero no puedo yo decir que tiende a más infinito y a la vez menos infinito. Eso no es cierto, eso no puede ser. ¿Sí? O me voy hacia la derecha y me voy hacia la derecha, o me voy hacia la izquierda y me voy a la izquierda. No puedo irme ambos a la vez. ¿Sí? Por eso es que cuando x tiende, dice, ¿hacia dónde? ¿Sí? Importante definir eso. ¿Hacia valores negativos o hacia valores positivos? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que y es igual a e a la x. Fíjense acá. Cuando x tiende a más infinito y tiende también a más infinito. ¿Sí? A más infinito. Pero vamos a cambiarle el sentido. Yo me voy hacia los valores negativos. Me voy a menos infinito. ¿Y tiende a qué entonces? ¿A qué tiende cuando x tiende a menos infinito? Menos infinito. ¿Por qué? Tiende a cero. Tiende a cero cuando x tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, iba a ser igual a e a la menos infinito. Que esto es igual a 1 sobre e a la infinito. Que es igual a 1 sobre infinito. ¿Y esto cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces, cuando tiende a menos infinito, la función está acotada. ¿Sí? Pero cuando tiende a más infinito, ya no está acotada. A partir de cierto valor, decimos que la función ya no está acotada a la derecha, pero a la izquierda sí. ¿Por qué? Porque esta gráfica, si nosotros graficamos un poquitito esta función, voy a ubicar este espacio, sabemos que pasa por 1 todas las funciones exponenciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este lo que nos dice es que va a tener e a la x es esta. Cuando me voy hacia más infinito, esta gráfica tiende a tocar a la recta horizontal x. Así que este es x. Y este es y. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, a partir de este valor de menos n, yo digo que la función toma valor de 1, de 0, perdón, de 0. ¿Sí? Ya toma valor de 0. Ya. ¿Sí? Y en cambio, cuando tiende a más infinito, ¿a dónde va a ir? La función se va hacia arriba. ¿Sí? No está acotada cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? X tiende a más infinito, la función no está acotada. Pero cuando x tiende a menos infinito, la función me va a dar, o está acotada, va a estar en torno a 0. ¿Sí? Para esta función e a la x. ¿Se entiende la idea? ¿Pudiste captar un poquito mejor este muchacho? Sí, profe. Muchas gracias. Profe, Sí. pero conceptualmente esa parábola en donde x tiende a menos infinito nunca va a tocar 0, ¿verdad? En el infinito, en teoría, toca, ¿verdad? Pero sabemos que infinito, ¿cuánto? A medida que te vas a ir encontrando valores, ¿verdad? Pero como hablamos del límite, entonces ya tiende a 0, ¿sí? Cuando x tiende a infinito. Y en el infinito decimos que se toca, pero ¿quién sabe dónde es el infinito? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en cálculo de ingeniería, ¿verdad? Que con tal de que se aproxime a ese valor, ya decimos que es 0, ¿verdad? Y es válido ya para cierto estudio. Lo importante es saber el comportamiento de esa función. Por ejemplo, vamos a suponer que
había sido que hasta un valor grande nomás se aproximaba y después tiende a subir de vuelta, ¿sí? Esto es lo que nosotros, por ejemplo, este sea nuestro menos n, ¿verdad? Y de repente había sido de este punto, empieza de vuelta a crecer. Esa parte es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como estudiante de ingeniería, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando va a menos infinito, y digo ya que este es menos infinito, entonces yo digo que este tiende a aproximarse y tengo que garantizar eso, que tiende a cero, ¿verdad? Que no ocurra este disparo de repente, ¿sí? Porque de repente en una estructura, ¿verdad? De repente podemos considerar para ciertos tiempos había sido, tiene un comportamiento, pero al superar ese tiempo que llega de repente a una madurez máxima de cierta estructura y después ya vuelve a cambiar esa curva, ¿verdad? El comportamiento de esa curva, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una madera, ¿verdad? Vamos a suponer que cortamos recién todo, secamos y estudiamos la resistencia y a medida que seca, bueno, a lo mejor aumenta un poco su resistencia y llega a un valor dado, pero empezamos a tirarle agua, ¿verdad? ¿Sí? Y se empieza a pudrir esa madera. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a cambiar su resistencia. Cambia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros como ingenieros tenemos que predecir, ¿verdad? Y estudiar, bueno, cuánto tiempo, bajo qué circunstancias va a durar tanto tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso en este caso estamos estudiando matemáticamente algo que todavía no le damos sentido físico, ¿verdad? Pero después en la parte profesional vamos a darle un sentido físico a esto. Y es importante asegurar a qué tiende esa función, a qué se aproxima, ¿sí? A dónde va. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. Ya. Bien, vamos a dar unos teoremas sobre funciones acotadas, ¿sí? Teorema de función acotada, que nos dice el primer teorema. Si la función f de x es igual a b cuando x tiende a a, ¿sí? Siendo b un número finito, fíjese bien ahí, b número finito, ¿sí? Es decir, un número conocido quiere decir eso, era un número dentro del estudio estándar, ¿verdad? La función f de x está acotada cuando x tiende a a, ¿sí? Entonces, si el límite de eso me da, ¿verdad? Entonces decimos que la función está acotada cuando x tiende a a, si su límite es igual a b y es un número finito, ojo con eso. Entonces la demostración en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora, señores? ¿Qué tenemos hasta ahora? Les pregunto. Señores. ¿Qué es lo que saben ustedes hasta ahora sobre estos? Las definiciones de límites. La definición del límite. ¿Y después? ¿Qué más? ¿Qué saben? ¿Qué recién dimos? Esos tres. Las definiciones de función acotada. Exactamente. Cuando me dice acá, si límite de estos, f de x igual a b, cuando x tiende a a, siendo b un número finito, me dice, ¿verdad? Porque la función f de x está acotada cuando x tiende a a. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me pide ahí demostrar? Vamos a ver si podemos llegar a algo. Colaboren entre todos los compañeros. No, uno, dos nomás. Quiero escuchar, quiero ver qué piensan ustedes. Profe, ¿no Sí. se puede poner la desigualdad, por ejemplo, función de x menos b es menor a epsilon? ¿Y bajo qué condición voy a poner eso? ¿Por qué voy a Que poner epsilon sea mayor a 0. Sí, está correctísimo esa idea. Pero, ¿por qué voy a poner yo eso? O primero por la
puede por la relación que para cualquier epsilon hay un número delta. No, entiendo, Que, entiendo esa parte. Ahora, ¿por qué yo voy a escribir eso? Esa o sea que, desigualdad. o sea, por ejemplo, cuando x tiende a A y el límite de la función de x es igual a b, de ahí, por ejemplo, se deduce que de ahí, por ejemplo, se saca que epsilon es mayor a 0. De ahí se va a encontrar un delta para que el entorno A menos delta sea menor a X y después X sea menor a A más delta. Y Sí, por eso se va a cumplir esa desigualdad. sí. ¿Y el teorema me dice algo de eso? Sí, Bien, me dice acá. Sí, me dice acá, ¿verdad? Fíjense bien. Ahí hay una coma de web. Si el límite es igual a b, siendo b un número finito, este ya me afirma el que va a tener. Entonces, si esto es cierto, entonces la función está acotada. ¿Y qué es lo que queremos llegar? Ahora ya sé de dónde partir. Ya sabemos dónde partir. ¿A qué tenemos que llegar? Según la definición de función acotada. ¿A qué queremos llegar? Que m es mayor o igual a módulo de f de x, ¿puede ser? Sí, pero ¿cómo yo voy a llegar? ¿Qué es lo que voy a buscar entonces? ¿Qué voy a buscar? Cerquita, cerquita ya está ese muchacho. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Más participación, más participación. ¿Qué quieren encontrar ustedes? se quiere demostrar que la función X esté acotada cuando X tiende a A, por ejemplo. Sí, pero entonces, ¿cómo yo voy a demostrar eso? ¿Cuándo digo que está demostrado? ¿Cuándo yo digo que esa función está acotada? Cuando el B tiene, por ejemplo, ya tiene un número determinado. O Sí, sea, sí, desde sí, dónde sí, hasta sí. dónde. Está bien, está bien. Entiendo esa parte. Ahora, yo aplico primero el concepto de límite por los datos que me da el límite. Sí, por la definición del límite tengo ya esa propiedad. Pero ¿qué yo busco? ¿Qué yo busco? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué debo buscar para decir que la función f de x está acotada? ¿No se debe buscar un número m? Exactamente. Eso es importantísimo, gente, que usted al leer el teorema identificar qué me da, ¿verdad? Me dice en este caso particular comienzo. Sí. Límite cuando x tiende a f de x igual a b. Excelente. Con eso yo ya puedo aplicar el teorema del límite o el teorema o la definición del límite. ¿Sí? Ok. ¿Y qué quiero? Que la función, si esto es cierto, entonces la función está acotada. Ahora me voy a la definición de función acotada. ¿Qué me dice la función acotada? Una función está acotada si existe un número m, dice, ¿verdad? Tal que el módulo f de x sea menor o igual a ese m. Entonces tengo que encontrar eso. Si encuentro eso, genial, ya está demostrado. Eso es lo que quiero que usted a eso quería llegar con usted, que tenemos que interpretar nuestro teorema, qué es lo que me dice y qué es lo que me pide. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide? No es agarrar nomás y escribir nomás algo, ¿verdad? Usted tiene que tener una idea de lo que tiene. Es como te vas a ir a comprar algún producto, ¿verdad? Vas a comprar un calzado, ¿verdad? Y llegar en la zapatería y encontrar miles de calzados, ¿verdad? ¿Y cuál vas a comprar? Y bueno, y está acotado, ¿sí? ¿Cuál es la plata que le dio su papá? Y bueno, ya a lo mejor le dio 200,000 o 300,000 o 400,000. Entonces está acotado, ¿sí? No puedo comprar uno de 600,000 si solo tengo 400,000. Entonces, de esa forma, entonces yo digo, tengo esto y quiero esto demostrar, ¿verdad? Entonces, es como si voy a comprar, bueno, no puedo superar 400,000, ¿verdad? Siempre voy a estar
ahí, ¿verdad? Y ahí más o menos tengo un número m, tengo un límite. Bien, entendido ya eso, entonces avanzamos con la demostración, ¿verdad? De la igualdad, entonces era, dije el límite cuando x tiende a f de x igual a b, se deduce que para cualquier epsilon mayor que 0 se encontrará un número delta tal que en el entorno a menos delta y a más delta se cumple la desigualdad. Esta. Este es lo que me da como dato el problema, ¿eh? Y voy a poder encontrar, dice, un delta. Por definición del límite, ¿eh? Tenemos esto, desarmamos ahí, ¿verdad? Bien. Ahora bien, ¿qué quiero llegar? Quiero encontrar un número m. ¿Sí? Pero el número m dice que debe ser mayor o igual a módulo f de x. Ahora, yo tengo acá una desigualdad ya, pero tengo f de x menos b. ¿Qué propiedad de valor absoluto puedo aplicar ahí, gente? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Recuerde, al mirar ahí esa ecuación 1, ¿qué es lo que yo voy a querer? Siempre voy a buscar el módulo f de x. Tengo que tener, de alguna forma, separar ese f de x menos b con módulo f de x y dejarlo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Utilizando la propiedad de valor absoluto. ¿Qué dice la tercera propiedad de valor absoluto? O la segunda, perdón, la segunda propiedad. Valor absoluto de A menos B es menor o igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B. Módulo de A menos B. ¿Qué pasa? Es menor o igual valor absoluto de A Ajá. más valor absoluto de B. ¿Existe esta propiedad, gente? Si los demás compañeros me pueden confirmar. ¿Esta es una propiedad correcta? No, ese es cuando es valor absoluto de A más B menor o igual. Ah, ya. Entonces tiene que ser positivo acá. Si es con signo menos no existe, ¿verdad? Si es positivo, sí. Esto es cierto. ¿Y esta es la? ¿Qué propiedad esta era? Primera. Primera propiedad. ¿Y qué dice la segunda propiedad, señorita? Que para el módulo de A menos B es mayor o igual que el módulo de B menos el módulo de A. ¿Módulo de A o módulo de B? Módulo de A menos módulo de B. Genial. Ok. Esta es la segunda propiedad de valor absoluto. ¿Sí? Esta es la segunda propiedad, sí. Y esta nosotros tenemos que utilizarlo. ¿Por qué yo quiero usar este? Porque la única forma de que yo pueda sacar de acá f de x módulo y módulo de b es aplicando esta, ¿verdad? Usando la segunda parte. Entonces, yo puedo decir ya, teniendo en cuenta esta propiedad, que módulo de f de x, fíjense ahí, menos módulo de b es menor o igual a módulo de f de x menos b. ¿Cierto o no cierto? ¿Está bien aplicado la propiedad o está mal? Está bien, bro. Está bien. ¿Y este menor de qué? De epsilon sería. Ok. Genial. Bien. Ahora, esta parte me interesa a mí. No, solamente la primera. ¿Qué parte me interesa? Esta parte, como yo ya sé que este primer término es menor o igual a este término que no me interesa, pero sí me sirve para poder compararlo con epsilon. Entonces yo voy a decir, como este término ya es menor que epsilon, de hecho que este otro va a ser más menor todavía, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo decir que el módulo de f de x menos módulo de b es menor a epsilon. ¿Puedo decir esto, cierto?
¿O no? Sí. Cierto, ¿verdad? Porque este es mayor que este, como este otro es mayor que este, entonces este primero es mayor que todo. Entonces, está bien esto. Bien, ahora más, yo puedo sumar ambos miembros módulo de B. Entonces voy a decir, bueno, módulo de B, ¿verdad? Menos módulo de B más módulo de B menor. Al sumar una parte tengo que sumar al otro lado, si no, cambia la cosa. ¿Sí? Ahí sumo. Esta parte se resta con este. Y queda que f de x en módulo es menor a epsilon más módulo de b. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Se llega a la conclusión de que epsilon más módulo de b es igual a m. Exactamente, que hemos encontrado el número m, ¿verdad? ¿Sí? Hemos encontrado el número m, que este es igual a m, y m es mayor a f, módulo f de x. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Por definición, si existe el número m positivo tal que el módulo de f de x sea menor o igual a m. Esa dice la definición, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, fíjense acá, la idea, estamos tardando un poquitito en estos primeros teoremas porque quiero que se entienda la idea de los teoremas, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice y qué es lo que te da y qué es lo que te pide? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? Vemos que llegamos a un número m, de tal forma que el módulo de f de x sea menor a ese m. Y por definición, nosotros cumplimos con la propiedad de función acotada, que existe el número m mayor que 0, tal que el módulo de f de x es menor a ese m. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos por definición epsilon es positivo y acá le aseguramos módulo de b que siempre sea positivo, no importa si es negativo. ¿Sí? Si b es negativo, entonces lo que voy a tener es, por ejemplo, un sistema de referencia. Acá va a ser o acá, ¿verdad? Si es positivo, b va a ser epsilon más b. Y este va a ser acá epsilon menos b. Lo voy hacia acá y genero una franja. Y dentro de este, la función probablemente tome distintos valores. En este caso particular, a lo mejor estamos estudiando en un punto A, ¿verdad? Y en torno a ese punto está acotado, ¿sí? Pero va a estar entre esa franja de valores. Bien. Entonces tenemos esta, aplicamos la segunda propiedad de valor absoluto. De 1 y 2 se tiene que, tomando miembro a miembro módulo de b, se tiene que el módulo de f de x es menor al módulo de b más epsilon, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la función está acotada cuando x tiende a a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos un número m nosotros acá. ¿Sí? Podemos llamarle m. Es decir, estaba por número positivo, ¿verdad? El módulo de f de x. Señor. Y entonces cuando nosotros escribimos ese texto del inicio de la demostración sobre el entorno de A menos delta, ese se hizo por protocolo nomás, ¿verdad? Porque en verdad no nos sirvió de nada. Esta parte. Sí. Este es simplemente por la definición del límite nada más. Hemos dicho, ¿verdad? Que nosotros habíamos dicho que el límite de la función f de x es b o f de x tiende a b cuando x tiende a a, si existe se tiene un epsilon positivo y se puede encontrar un delta ahí, ¿verdad? Tal que se cumpla, se verifique 1 y se cumpla la condición que el módulo de x menos a sea menor a delta y se verifique el módulo de f de x menos b sea menor a epsilon. ¿Sí? Esa era la definición del límite. Entonces lo único que hicimos fue acá hacer un poco hablar a esa parte nada más. Eso nomás, ¿verdad? Decimos esto de, yo voy a usar la definición del límite de esto. Entonces, ¿qué significaba eso? Y tengo que poner alguna forma, tengo que decir. Entonces, usted podía, en vez de poner de esta forma, usted puede decir, por definición del límite se sabe que si el límite de f de x es b o f de x tiende a b, entonces el módulo de x menos a es menor a delta y
el módulo f de x menos b es menor a epsilon. También de otra forma, otra explicación, pero lo tenéis que decir la definición o mencionar en forma indirecta por lo menos. ¿Está la idea? Sí, gracias. Ya. ¿Queda claro, señores, este teoremita? Porque después vamos a ir analizando los distintos teoremas y van a ir viéndose ya de esta forma, ¿verdad? Ustedes van a ir, bueno, ¿qué es lo que ya tengo? ¿Qué es lo que me dice el enunciado? ¿Qué puedo usar? ¿Y qué quiero llegar? Esto es importantísimo. En geometría probablemente también están dando varios teoremas ya de este tipo y siempre, ¿verdad? Le da los datos en referencia a los teoremas anteriores o definiciones anteriores o axiomas, ¿verdad? Y pide llegar a algo. Bien. Acá hay una observación, ¿verdad? De la definición de función acotada, f de x se deduce que si el límite tiende a infinito, es decir, límite de f de x cuando x tiende a infinito, o límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a infinito, es decir, si f de x es infinitamente grande, esta función no está acotada. Fíjense acá que es una observación importante a tener en cuenta. Cuando tiende a infinito, ¿sí? Ya sea más infinito o menos infinito, ya sabemos eso. Nosotros de forma general ponemos infinito, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos que la función no está acotada, ¿sí? Es decir, tengo que encontrar sí o sí ese m que hemos encontrado recién, que era el módulo de b más epsilon. Si no encuentro ese, entonces la función no está acotada, ¿sí? Ahora bien, la propiedad recíproca no es cierta. Fíjense bien acá, esta partecita, ¿qué quiere decir? Que una función no acotada puede no ser infinitamente grande. ¿Qué significa esto? Que no hace falta, para que yo diga que una función no está acotada, no hace falta que la función necesariamente tienda a infinito, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de este. Un ejemplo de este para ver un poquitito que es cierto, ¿verdad? Porque siempre, a medida que me desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, puedo encontrar que la función crezca y decrezca, pero es de distinta forma. Es decir, a medida que me alejo, de repente puede ser que suba más o baje más, ¿verdad? Indistintamente. Por ejemplo, la función y es igual a x seno de x. Cuando x tiende a infinito, no está acotada, ya que para cualquier m mayor que 0 se puede encontrar valores de x tales que el módulo de x seno de x mayor a m. Pero la función y es igual a seno de x por x no es infinitamente grande, puesto que se anula, ¿sí? Fíjense acá que en la gráfica podemos visualizar un poco mejor, que no voy a poder encontrar, ¿sí?, un número m, ¿verdad? De tal forma que le tenga a todos los valores. Pero en este caso, ¿verdad?, a medida que me vaya, voy a encontrar un número grande, pero también en algún punto voy a encontrar 0. Entonces no es infinitamente grande, ¿sí?, en estos casos. Entonces cada 2pi o menos 2pi, ¿verdad?, hacia la izquierda o la derecha, la función se anula. En este punto, en este punto, en este punto. Entonces no es infinitamente grande en este caso. Es decir, en torno a 2pi, la función vale 0. ¿Sí? Pero no está acotada porque en otro punto ahí no voy a poder encerrarle a todo. Quiere decir este ejemplo, ¿verdad? Por eso es importante tener bien claro las definiciones, cuándo es útil y cuándo no asegura, ¿sí? Porque hay veces que asegura y hay veces que no, como en este caso, por ejemplo, ¿verdad?, que la función, cuando yo digo que la función no está acotada cuando tiende a infinito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no tiende a infinito? ¿Verdad? Es decir, que puede ser valores pequeños, ¿verdad?, pero no está acotada. Entonces, a tener cuidado con esta observación que se anotó ahí. Y acá hay otro teoremita, ¿verdad? Si el límite, cuando x tiende a de f de x igual a b, y fíjese bien
v distinto de 0. La función inversa, o sea que la inversa de f de x o 1 sobre f de x está acotada cuando x tiende a a. Pero fíjense bien claro que el límite es distinto de 0. Es distinto de 0. Esa es la restricción que pone ya este teorema. Porque si me da 0, significa que 1 sobre 0 me va a dar infinito. Y sabemos ya cuando es infinito, la función no está acotada. Entonces, él garantiza esa parte poniendo ya que el límite no debe ser 0. Entonces, su inversa está acotada. Pero bajo esta condición. Entonces, ahí ya, por un lado, ya tenemos este concepto. Yo puedo ya utilizar la definición de límite, de funciones. Y quiero llegar a que la inversa, es decir, 1 sobre módulo de f de x, fíjense acá, sea menor o igual a m. A esto quiero llegar, porque quiero demostrar que su inversa también está acotada cuando x tiende a siempre que v sea distinto de 0. Siempre que sea distinto de 0. A esto tengo que llegar. Entonces, podemos partir, ¿verdad? Este es ya algo un poco más parecido al anterior, simplemente avanzamos, ¿verdad? De las condiciones del teorema se deduce que cualquiera que sea epsilon positivo, ¿sí? Tendremos un cierto entorno del punto x igual a a. ¿Sí? Entorno del punto x igual a a. Entonces, tenemos este por definición. ¿Sí? Aplicándola, acá puedo tomar valor absoluto, ¿verdad? Y no estoy en contra de la definición de nada, ¿sí? En este caso, porque yo puedo aplicar la segunda propiedad, ¿verdad? Diciendo que el módulo de f de x menos b es mayor o igual a módulo de f de x menos módulo de b. Pero acá, como vemos, ¿verdad? Que este ya es una diferencia de valores positivos. Siempre me va a dar ya un valor menor o igual a este. Entonces yo puedo aplicar un valor absoluto a este. Y no estoy en contra de la propiedad, ¿verdad? No estoy porque acá garantizo que sea siempre positivo. Entonces hago esto, aplico doble valor y digo que ese es menor a epsilon. ¿Sí? Entonces de ahí yo puedo decir que el módulo f de x menos el módulo de b está entre menos epsilon y epsilon. ¿Sí? Sumando miembro a miembro, módulo de b, en este caso, ¿verdad? Se tiene que módulo de b menos epsilon, porque a esta parte le sumo módulo de b y esta parte le sumo módulo de b y va a estar entre estos dos. Y acá, como tengo una triple desigualdad, tengo que sumarle a todos los términos. Entonces, a sumarlo en este medio, desaparece este. Y queda solamente módulo de f de x. ¿Y dónde queda? Y queda entre módulo de b menos epsilon y módulo de b más epsilon. Fíjense ahí que ya le tengo acotado a módulo de f de x. ¿Sí? Pero yo quiero la inversa acotar. Entonces simplemente esto puedo invertir. ¿Cómo invertimos? Y bueno, y hago 1 sobre módulo de b menos epsilon. Y acá voy a tener 1 sobre módulo de f de x. Fíjense ahí que ya no le puse el signo de la desigualdad, ¿sí? Y ahora ustedes me van a decir qué signo va a llevar eso. Se mantiene esto de... ¿No era que se daban la vuelta, bro? ¿Perdón? Cambiaban de sentido. Sí, señor. Y justamente se invierte la desigualdad. Exactamente. ¿Sí? Fíjese ahí ya. ¿Y qué ocurre ahí? Al mirarlo. ¿Cómo quedó
1 sobre módulo de f de x. ¿Está encerrado por un valor numérico o no? Sí. Está encerrado, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden que el v no es 0. Eso es importantísimo tener siempre presente. Que el límite de la función f de x no es 0. ¿Sí? Y al tenerlo acá de esta forma, significa que la función inversa ya está acotada. ¿Por qué? Porque tengo un número hacia arriba mayor que el número hacia abajo. ¿Sí? Está acotado. Arriba y hacia abajo. Por lo tanto, el módulo, la función f de x está acotada. Y encontré m, ¿verdad? ¿Sí? Este m es igual a 1 sobre módulo de b menos epsilon. ¿Sí? Ya encontré. Entonces, se tiene esto, ¿verdad? De la última desigualdad se concluye que la función 1 sobre f de x está acotada. ¿Por qué? Porque está hacia a la derecha y a la izquierda por valores constantes. ¿Sí? Y le puedo llamar n a ese valor más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya está acotada. ¿Alguna consultita por acá, gente? ¿Se entiende la idea? Profe, ¿y por qué en esta demostración no se comienza explicando la relación que hay entre el número delta y el número epsilon, como en el teorema anterior? Y se empezó acá, ¿está? Ah, sí, y entorno, acá escribimos en forma indirecta, nomás tendremos un cierto entorno. En vez de poner x mayor a delta menos delta más a, pero delta menos a. Un ratito ya borrar eso, ¿no? Módulo de x menos a menor a delta. ¿Sí? No puse de esta forma, sino puse entorno del punto x igual a. Es otra forma de expresar. Nada más, forma de literal, vamos a ver. ¿Se entiende la idea? Muchachos. ¿Está bien igualar x con a? No, entorno del punto x igual a, dice. Entorno del punto x igual a. Entorno. La palabra entorno pues dice que yo voy a x está en torno de a. Es decir, tengo este a y dice que estoy en torno a este. Estoy acá. En cualquiera de estos. No, la forma x igual a se pone pero digo en torno del punto. La palabra entorno me dice que es los puntos que están cerca a A. Y ahí está resumiendo ya la operación con delta que se escribe para definir su entorno. Así mismo. Ya, gracias. Sí. Por eso pues le dije hoy que podemos nosotros escribir también de forma indirecta por lo menos, pero siempre tener presente esa definición. Sí. Podemos expresar de distintas formas la definición del límite de una función. ¿Sí? Y escribir eso, pero siempre ponemos esto, ¿verdad? Bien. Y acá hay un ejemplo, tipo de demostración ya, ¿verdad? Demuestre que el límite, cuando x tiende a 3, ¿sí? De x cuadrado más x menos 5 es igual a 7. Este es bastante sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ver la demostración, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? La definición del límite. ¿Y qué dice la definición del límite? Me dice, ¿verdad? Que existe un epsilon positivo tal que el módulo debe verificar esto, ¿verdad? Y debe cumplir con la desigualdad x menos a sea menor a delta. Esto siempre se tiene que dar. Puedo escribirlo en letra, puedo en forma de palabras, ¿verdad? O puedo en forma analítica, ¿verdad? En forma
de ecuación, o inecuación en este caso, ¿verdad? O de desigualdad. Entonces, y de alguna forma tengo que decir yo esto, ¿verdad? Y tengo que aplicar esto. Cuando hablamos de demostración, no es evaluar el límite, ¿sí? Sino que demostrar que existe un epsilon que encierra esto y puedo determinar un delta, ¿sí? Y normalmente cuando vemos esto, ¿verdad? Lo que se llega es delta en función del epsilon, ¿sí? Donde delta debe ser positivo. Y epsilon es un valor tan pequeño como se quiera. Y a esto normalmente se llega y queda la demostración que cumple esta definición del límite. Porque este se debe cumplir esto, dice, ¿verdad? Tengo que encontrar un delta, ¿sí? Que cumpla con esta desigualdad y que verifica este primero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Uno, partiendo, que es lo más práctico, de esta primera desigualdad, o partiendo de esta segunda y llegar a ¿qué? A esta desigualdad. Entonces, lo más práctico suele ser partir de esta y llegar a encontrar un delta, tal que ese delta le encierre a x menos a, en módulo. Entonces, pero hay veces, en algunos casos, hay gente que, o bibliografía, ¿verdad? Que de repente resuelve partiendo de este primero. Entonces supone que ya encontró el delta y busca un epsilon, tal que ese epsilon sea tan pequeño como se quiera y que cumpla o que verifique esta desigualdad. Entonces, de distintas formas se puede hacer, ¿verdad? De las dos formas. Bien. Vamos a ver un poquitito de este caso de ejercicio, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea es encontrar delta, ¿verdad? Primero, encontrar delta, o suponer que delta y encontrar epsilon. Debe verificar cualquiera de los dos, pero lo más práctico normalmente es encontrar este delta. Y encontrar ese delta en función de quién, de epsilon. Entonces escribimos la definición, ¿verdad? Como en este caso, A vale 3. ¿Sí? A vale 3. F de X es esta parte. Y B es esta, 7. Entonces lo que hacemos es, escribimos esta parte, porque debe verificar que delta es mayor a módulo de X menos A. ¿Sí? Se debe cumplir este. Y debe verificar este. Entonces nosotros de esta dos desigualdad arrancamos con este. Transformamos un poquitito, reemplazamos, ordenamos y encontramos ¿qué? Encontramos acá X más 4 por X menos 3 encontré. Esto ordenando este término. Y esto debe ser menor a epsilon. ¿Sí? Menor a epsilon. Ahora bien, si nosotros miramos un poquitito de vuelta esta parte, fíjense acá, esta parte. Yo tengo que encontrar un delta que sea mayor a módulo de X menos 3. Y si miro acá esta partecita, ¿a qué llegué? Llegué que tengo un producto que la parte que me interesa y otro que de repente me está molestando. Está molestando por ahora. Entonces, yo puedo decir que el factor módulo de X menos 3 puede hacerse tan pequeño como queramos. Y sabemos que el módulo de X más 4 estará alrededor de ¿qué? De 7. Fíjense acá, yo digo, bueno, X menos 3. ¿no? X menos 3 hago que sea tan pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si X hago que tienda a 3, ¿sí? Que tienda a 3, y cada vez más pequeño, significa que la suma acaba de ser 3 más 4. Fíjense ahí que esta parte que está, ¿sí? Y este nosotros sabemos que está, tiende a 7. Cuando más X se aproxima a 3, ¿verdad? Esta suma tiende a 7. Tiende a 7. Entonces, para esta primera aproximación, ¿verdad? Porque debo de hacer desaparecer este término X más 4, porque molesta ahí, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa, tengo que tener siempre de reojo, ¿cuál? Esta. Esta es la que de reojo tengo que tener, ¿verdad?
Entonces realizo ciertos condicionamientos, ¿verdad? Diciendo que, bueno, para hacer esto primero convenimos hacer módulo, o sea que delta menor a 1. Fíjense acá que le hago menor a 1. Hacemos menor a 1, o menor o igual a 1, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que este término es menor a delta. ¿Por qué? Porque acá tengo esta expresión, ¿verdad? Tengo a la vista. Ahora, ¿qué pasa con este? Y tengo que trabajarlo un poquitito, ¿verdad? Esto implica, ¿verdad? Que x más 4, si esto nosotros desarrollamos, sumamos 3 y restamos 3, por ejemplo, ahora voy a tener x menos 3 más 7. Le sumé 3 y le resté 3. Y aplicando la propiedad de valor absoluto. ¿Cuál propiedad? La primera propiedad de valor absoluto. Este es un camino. Después pueden usar otro camino también, pero este es un camino que lo estoy mostrando. Entonces, aplicando la primera propiedad de valor absoluto, puedo decir módulo de x menos 3 más 7 es mayor que esta parte, que este. Por conveniencia. Entonces, reemplazando este por lo que yo estoy suponiendo ahora, digo que delta es menor o igual a 1. Reemplazo este por esta parte y que tengo igual a 8. Es decir que módulo de x más 4 es menor a 8. Menor a 8. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que llegué acá? Que el módulo de x más 4, vamos a ver si alguien me dice qué pasó acá. Llegué a ese resultado. ¿Qué significa eso, gente? Vamos a ver si alguien me puede decir. Que x más 4 en módulo debe ser menor a 8 para que delta sea, para que se cumpla la condición de que delta es menor o igual a 1. Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasa con módulo de x más 4? Se encuentra, podemos decir que se encuentra acotado. ¿O no? ¿Qué le parece? ¿Acotamos ese término o no acotamos ese término? El 8 podría ser la m, podría representar la m. Encontramos esa m, ¿verdad? Le acotamos ese término. ¿Sí? Es decir que si nosotros consideramos un delta menor o igual a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Acotamos este término que me molesta. Y digo que ese término lo máximo que va a llegar es a ser 8. Lo máximo que va a llegar. Entonces, podemos nosotros decir que delta es menor o igual a epsilon sobre 8. Por lo tanto, ahora este producto será menor a epsilon, ¿verdad? Si hacemos esa situación, ¿verdad? Entonces podemos poner, bueno, tengo dos valores, ¿sí? Delta va a ser igual. Y puedo decir, condicionar, tomar el mínimo valor entre, fíjense ahí, 1 que es supuesto primero, y epsilon sobre 8.
Y siempre debo tomar delta menor al menor valor entre 1 y epsilon sobre 8. ¿Para qué utilicé 1? Para acotar el término que me está molestando. Pero si yo digo que epsilon es un valor tan pequeño como se quiera, entonces al hacer que sea un valor pequeño menor a 1, dividido 8 va a ser mucho menor que 1. Por lo tanto, ese es el delta que voy a tomar. Pero si de repente decimos en un caso de ingeniería, bueno, epsilon es un valor más grande, ¿sí? Más grande que 8. Entonces, epsilon sobre 8 va a ser mayor que 1. Entonces tomo como delta 1. Entonces, como demostración formal, ¿verdad? Sea epsilon mayor que 0, elegimos, dice acá, ¿verdad? Delta, el menor valor entre 1 y epsilon sobre 8. Esto es, elegimos a delta como el más pequeño entre 1 y epsilon sobre 8. Entonces, delta es mayor a módulo de x menos 3, donde este, por supuesto, es positivo, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Si aplicamos esto, reemplazamos y despejamos, ¿verdad? Entonces, este término que encontramos acá, que está adjunto, este término es menor a epsilon. Nosotros al comienzo teníamos lo de eso, ¿verdad? Llegamos a eso, teníamos. Pero después encontramos una parte, un término que me molesta. Entonces, acotamos ese término que me molesta. Acotamos este. Y recuerden el concepto de infinitésimo. El producto de una función acotada por un infinitésimo es un infinitésimo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Señores. ¿Uno dieron también infinitésimo? Creo que todavía no, Inge. Ah, ya. Entonces vamos a demostrar después enseguida que el producto de una función acotada por un infinitésimo es un infinitésimo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos ahí? Módulo de x menos 3 es un infinitésimo, ¿verdad? Porque es menor epsilon. Porque epsilon puede hacer un valor tan pequeño como se quiera. ¿Verdad? Y x más 4 nosotros hemos acotado. Se llevó a acotar ahí, ¿verdad? Entonces, encontramos. Y entonces ustedes, gente, cuando se le pide la demostración, ¿sí? Demuestre, dice acá, no es evalúe, hallar el límite, lo que sea, es calcular este valor que está acá. Pero la palabra demuestre que el límite de esta función es b, en este caso b vale 7, entonces se debe aplicar la definición propia del límite. Y normalmente aparece de este tipo, ¿verdad? Aparece unos problemas de este tipo, entonces lo que tienen que hacer es que acotar ese término que molesta, considerando un cierto delta. Y lo más práctico puedo decir que delta es menor o igual a 1. Considero yo menor o igual a 1. Una consulta. Sí. Ayer creo que estábamos, o sea, no ayer, el miércoles con el profesor Abundio, creo que estábamos haciendo y se presentaba esta situación y tomábamos valores de X y hacíamos la recta numérica y creo que poníamos en el centro, por ejemplo, al valor al que tiende X y poníamos valores cercanos, tipo 4 y hacia la izquierda 2 y tomábamos la cota superior, algo así era. Ese otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver otra forma, ¿verdad? Que me salga, por ejemplo, módulo de, vamos a decir que X mayor a 2 y menor a 4, por ejemplo. Entonces el módulo de X es menor a 4. Tomo el mayor, algo así era, ¿verdad?
Sí, el mayor, la cota superior le decía. Sí, la cota superior se toma porque de repente, si yo tomo ya tomo el valor mayor, significa que le voy a encerrar también a este. ¿Sí? Esa es otra forma de hacer, partiendo, por ejemplo, de módulo de x menos 3 y desarmando a x, a dónde voy a acotarle. Esa es la otra forma. Por eso le digo, hay varias formas, pero una de las formas es tomar el término que me molesta y buscar el término que voy a acotar. O sea que acotamos este, ¿verdad? Por una parte, ¿verdad? Pero usando esta parte que me interesa, que tengo delta mayor a módulo de x menos a. Y el valor que se encuentra, fíjense ahí que el valor que se utiliza es el mínimo valor entre el que supuse, ¿sí? El que supuse y el que me sale epsilon multiplicado por un factor, ¿verdad? En este caso es sobre 8, por ejemplo. Entonces tomo cuál de ellos es delta, el menor valor, y yo aseguro ¿verdad? Digo que delta es igual al mínimo valor del conjunto de punto 1, lo que supuse, y me salió el otro término, epsilon sobre 8. ¿Sí? ¿Y cuál es menor? Y bueno, si epsilon es grande, entonces voy a tomar 1. Pero si epsilon es un valor menor a 8, automáticamente el término va a ser menor a 1. Por lo tanto, voy a tomar este término como mi delta. Condiciono eso. ¿Sí? ¿Para qué? Porque acotamos esta parte. ¿Sí? O puedo acotar a x también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señores? Este caso era creo que módulo de x menos 3 menor a 1. Entonces esto sacando valor absoluto, menos 1 menor a x menos 3 menor a 1, y pongo x mayor a qué, acá en este caso llevando al otro lado, sumando miembro a miembro 3, voy a tener acá 2 y menor a 4. ¿Sí? Y acá entonces módulo de x debe ser menor a 4, que es lo que decía el compañero. Es el otro camino. ¿Era así como, muchachos? Sí, así mostraba. Ya. Bien. Entonces, es importante manejar varias formas de demostrar, pero lo importante es demostrar, ¿verdad? ¿Sí? Y que el significado, o por lo menos la forma de demostración, tenga sentido para que valga el resultado. En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Acá, otra parte también, que es lo que me interesa, como es la parte que me molesta también, entonces puedo hacer también menor a 1, hago esta operación que tenía y le sumo 4, porque a mí me interesa saber Entonces, x está entre 6 y 8. Acá está. Entonces, tomo el mayor valor y digo módulo de x más 4 menor a 8. Y ese sustituyo acá, entonces módulo de x más 4 por módulo de x menos 3 menor a epsilon. Entonces tengo, bueno, en vez de poner x más 4, digo, bueno, está acotado Entonces digo, bueno, 8 por módulo de x menos 3. Y de ahí, menor a epsilon. Y entonces digo, módulo de x menos 3 es menor a epsilon sobre 8. ¿Sí? Entonces a le llamo delta. Delta es igual a epsilon sobre 8. Entonces este es mi delta 2. Le llamo delta 1 a 1 y delta 2 a Entonces le considero delta es el mínimo valor entre el conjunto de puntos 1 que consideré y me salió epsilon sobre 8. Y lo importante es encontrar ese delta. Considerar que si hemos supuesto un valor, entonces
¿verdad? Consideramos el menor valor entre el supuesto y el encontrado. En este caso, epsilon sobre 8. ¿Entiende la idea, gente, de estas demostraciones? ¿Cómo proceder? Otro problemita. Demuestre que el límite cuando x tiende a c de x cuadrado es igual a c cuadrado. Demostrar esto. Y también podemos hacer de varias formas, ¿verdad? Pero vamos a ver una forma, ¿verdad? Que pueden llegar. Lo que tiene que tener es sentido lo que hacen. Entonces, un análisis preliminar, aplicando la definición, se debe encontrar un delta que cumpla con x menos c menor a delta y que se verifique x cuadrado menos c cuadrado sea menor a epsilon. ¿Verdad? Aplicando la definición, por supuesto. Desarrollando ese valor x cuadrado menos c cuadrado en diferencia de cuadrado, ¿verdad? Tenemos, y aplicando la propiedad, la tercera propiedad de valor absoluto, podemos decir que módulo de x menos c por módulo de x más c menor a epsilon. ¿Cuál me interesa de este término? ¿Cuál me sobra? ¿Sí? Fíjense acá, yo tengo que encontrar x menos c, entonces la que me interesa encontrar es este. Y debo acotar este término que está acá. Acotar. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, consideremos delta menor o igual a 1. Este delta menor o igual a 1, usted puede considerar otro valor, señores. Puedo considerar un medio también, un cuarto. ¿Verdad? Achicar más o agrandar, puedo tener 2, 4, o lo que sea. ¿Sí? Pero tienen que acotar. Tienen que suponer, lo más práctico suele ser considerar 1. Entonces el factor x menos 4 se puede hacer tan pequeño como se quiera y que x más c, fíjense acá que es la que me molesta, estará alrededor entre estos dos términos. ¿Sí? Es decir, si hago el mismo análisis, módulo de x menos c, x más c, perdón, es, en este caso, ¿verdad? Igual a, puedo decir, x más menos c más 12. Ahí no factor nada, ¿verdad? Sumé c y resté c, ¿verdad? Ahora bien, aplicando propiedad de valor absoluto, yo sé que el módulo de x menos c más módulo de 12, ¿verdad? O 2 por módulo de c, ¿verdad? Indistintamente. Y de acá yo digo que este vale 1, ¿verdad? Entonces, este vale 1 más módulo de 12. Entonces, ¿qué pasó acá? Que el módulo de x más c es menor, ¿verdad? Menor o igual, ¿verdad? En este caso, menor o igual, sí. A 1 más módulo de 12. ¿Qué pasa acá? Este está acotado. ¿Sí? Está acotado. Por lo tanto, partiendo de vuelta de ahí, ¿verdad? X menos c módulo por x más c, pero x más c decimos que vale 1 más módulo de 12. ¿Sí? Menor a epsilon. Este factor que está en paréntesis ya no le pongo valor absoluto porque es un valor positivo, porque 1 es positivo más 2 módulo de 2c, aseguro ya que c va a ser multiplicado por un valor, me va a salir positivo acá, porque está en módulo. Entonces yo digo x menos c es menor a epsilon sobre 1 más módulo de 12. Y yo digo que es mi delta 2. Entonces mi delta que voy a considerar es el mínimo valor entre el conjunto de puntos o el conjunto de valores 1 que supuse primero y epsilon sobre 1 más módulo de 12. Voy a considerar y voy a encontrar mi delta. Encontré mi delta, solamente que sé que está entre 1 y epsilon sobre 1 más módulo de 12. Y el menor valor de ello es delta. ¿Se entiende, gente? La idea se comprende. Profe,
¿Podrías explicar qué pasó del valor absoluto en esa parte de x menos c? Valor acá. Sí, profe. ¿Por qué desapareció nomás después? 1. Ah, porque nosotros supusimos que delta es menor o igual a 1, dice, ¿verdad? Entonces, x menos c, ¿verdad? Yo puedo decir, como sé que es menor acá lo que es este desigualdad, ahí lo que llevé de más un igual. Pero igualmente está bien, está acotado, no está en contra de la definición de acotado. ¿Sí? Es menor a delta. ¿Sí? X menos c. Pero un ratito, sí. Pero yo supuse que este es menor o igual a 1. Entonces, pues, como yo ya le tengo acotado a este, que es menor a 1, entonces puedo reemplazar este 1 acá, ¿verdad? Y puedo poner módulo de 1 también, pero como módulo de 1 es 1, porque es un número positivo, entonces puedo hacer desaparecer nada más ese valor absoluto. Y este también podría escribir 1 más 2 módulo de c. También puedo escribir de esta forma, aplicando propiedades. O definición de valor absoluto, perdón. Se reemplazó nada más ese módulo de x menos c por 1, porque nosotros le estamos limitando allá arriba por 1. Acotamos. Acoté mi delta ahí. ¿Me entiendes? Sí, profe. Gracias. ¿Vale? Entonces, siempre es importante manejar un poquito los conceptos de valor absoluto para esta parte principalmente, porque tiene mucha aplicación, ¿verdad? Entonces, tener ahí, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí. Viste que el miércoles también estuvimos viendo con el profesor Abundio y nos dijo que ahí en donde está delta siempre tiene que ser menor o igual a delta. Delta menor o igual a delta. Ahí en donde es valor absoluto de x menos c, tiene que ser menor o igual a delta o es luego menor nomás. La definición del límite dice módulo de x menos a menor a delta y módulo de f de x menos b sea menor a epsilon. ¿Sí? Esta es la definición del límite. Sí, eso es lo que me confunde porque el profesor Abundio nos dijo que ahí en donde es x menos a, menor o igual a delta nos dijo que tenía que ser. Menor o igual a delta. No, menor no tiene que ser. Menor nomás porque nosotros pues estamos siempre en torno al punto. Recuerde que, anda bien ahí, la existencia del límite habla de que la función puede ser que no esté definida en ese punto. ¿Sí? Puede ser que no esté definida en ese punto, pero tiene límite. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esa forma, le tenemos el punto en el centro, en el punto A, pero nosotros estudiamos el entorno, ¿sí? Al aproximarnos a ese punto. ¿Sí? Entonces, no estamos poniendo igual, porque si nosotros menor o igual, significa que necesariamente tenemos que definir la función en ese punto. ¿Sí? Y para la existencia del límite, no habla de que, no dice que no hace falta que la función esté definida en ese punto, sino que en torno a ese punto, nada más. Por eso ponemos siempre que el módulo de x menos a es menor a delta nomás. ¿Sí? Haciendo una buena expresión, ¿verdad? De ese significado. Ok, gracias, profe. Debe ser menor nomás. Y en todos los libros ustedes van a encontrar que es menor a delta la definición. ¿Por qué? Porque no hace falta que esté definida en ese punto. Porque si yo le pongo menor o igual, ¿verdad? Significa que tengo que llegar también en algunos casos en los puntos, ¿verdad? Por eso es ese igual. Nosotros lo que nos interesa es cuando estudiamos límite, estudiar en torno a un punto, en torno. ¿Qué pasa cuando me aproximo? Cuando por la izquierda, por la derecha. Eso es lo que nos interesa a nosotros.
Porque en x igual a c o x igual a a, entonces delta puede ser 0 y me dice que delta debe ser mayor que 0. ¿Sí? Recuerden la definición, epsilon positivo, tan pequeño como se quiera, y delta también un número positivo, mayor que 0, dice. Entonces, por eso es que la desigualdad se sacó de ahí. Bien. Entonces, tenemos una forma como más formal, ¿verdad? Que es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Una forma que nos interesa. Bien, ¿qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo y media? Vamos a dar algunas propiedades, definición por lo menos de infinitésimo y sus propiedades fundamentales, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y después el Inge va a continuar seguramente. Bien, hablando de infinitésimos, ¿verdad? ¿Qué es infinitésimos? La vez pasada, creo que ya habíamos hablado un poquitito del concepto en forma indirecta, habíamos hablado de infinitésimos. Yo le dije, no hay que confundir la palabra infinito con infinitésimos, ¿sí? Porque cuando hablamos de infinito estamos hablando de número muy grande, ¿sí? Pero cuando hablamos de infinitésimos es una partecita de ese número tan grande, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que es un valor muy pequeño, ¿sí? O un valor que tiende a cero. Si estoy hablando del concepto de límite, es aquella función que tiende a cero cuando la variable tiende a un valor a o cuando tiende a infinito. Entonces, cuando hablamos de infinitésimos, es aquella función que tiende a cero. Que tiende a cero. Y acá nosotros tenemos una primera definición que nos dice que la función alfa es igual a alfa de x. Se denomina infinitésimo. Fíjense ahí. Cuando x tiende a a o cuando x tiende a infinito, no importa cuál sea, ¿sí? Si el límite de esa función es igual a 0. ¿Sí? En primer caso, cuando x tiende a a, alfa de x igual a 0, o cuando x tiende a infinito, no importa cuál sea lo infinito, puede ser más infinito o menos infinito, alfa de x igual a 0 también. ¿Sí? Entonces, esta es la definición que nosotros tenemos que tratar de entender bien lo que es infinitésimo, porque después se usa mucho para la demostración de los teoremas de límites, ¿sí? Teorema fundamental de límites. Entonces, a entender bien esto. Y acá nos dice tener primer teorema sobre infinitésimos, y nos dice lo siguiente, que si la función y es igual a f de x puede expresarse como suma de un número b, fíjense acá, número b y de un infinitésimo alfa, ¿sí? Si puede expresarse, es decir, y es igual a b más alfa. Fíjese bien ahí. Si yo puedo expresar la función como su límite más alfa, ¿sí? ¿Se tiene entonces qué? Límite de y es igual a b. Cuando x tiende a a o x tiende a infinito. No importa cuál de ellos. Entonces, si yo digo que puedo expresar de esa forma, entonces su límite es b. Cuando x tiende a... Entonces vamos a ver un poquitito, ¿verdad? Y recíprocamente, ¿verdad? Si el límite y es igual a b, se puede escribir y es igual a b más alfa, donde alfa es un infinitésimo, que es la parte recíproca de nuestro teorema. Y acá empezamos con la demostración del primero, ¿verdad? ¿Qué decía el primero? Que si yo puedo expresar la función y es igual a b más alfa, entonces me dice que el límite de y es igual a b. Entonces ya, ¿qué es lo que ya tengo? Y es igual a b más alfa. Tengo que demostrar ¿qué cosa? Que el límite de y es igual a b. Ahora, para poder demostrar eso, tengo que utilizar la definición de infinitésimos. Que alfa tiende a 0 cuando x tiende a a. O módulo de alfa debe ser menor a épsilon. Entonces, de la igualdad 1, que tenemos ahí el teorema, fíjense ahí la igualdad 1, b más alfa, deduce que si aplico yo módulo,
Si es una igualdad, aplico módulo a ambos miembros, no cambia la igualdad. Si ambos eran negativos, al poner valor absoluto se vuelve positivo nada más, pero no cambiaron de nada, ¿verdad? ¿Sí? Se volvieron positivos, pero la igualdad sigue. Ahora, si cualquiera sea epsilon, todos los valores de alfa a partir de un número determinado satisfacen la desigualdad. Es decir, recuerden que esto, ¿verdad?, es cierto. ¿Por qué? Por la propia definición del límite. Si nosotros decimos que el límite, ¿verdad?, porque habíamos definido que alfa es un infinitésimo, ¿sí?, cuando x tiende a de alfa es igual a 0, significa que módulo de alfa menos 0 es menor a epsilon. O módulo de alfa es menor a epsilon, ¿verdad? Y se verifica que el módulo de x menos a sea menor a delta. Entonces, acá yo garantizo ya que si alfa es un infinitésimo, porque ya por definición su límite es 0, por lo tanto, teniendo en cuenta esa definición, entonces el módulo de alfa es menor a epsilon. Eso es, utilizando los conceptos, por un lado, la definición de límite, y por otro lado, utilizando la definición de infinitésimo, que ya hemos dado, recién hemos leído. Entonces, esto es cierto, esta parte. Y en consecuencia, todas las i a partir de cierto valor verificará la desigualdad. Módulo de i menos b es menor a epsilon. ¿Por qué? Porque fíjense acá, si nosotros ya decimos ya que al módulo de alfa es menor a b, menor a epsilon, entonces yo simplemente voy a escribir acá módulo de i menos b, que es igual a módulo de alfa, pero este es menor a epsilon, ¿sí? Entonces, de ahí automáticamente elimino este medio y pongo que módulo de i menos b es menor a epsilon, ¿sí? Ok. ¿Y qué es epsilon? Un número tan pequeño como se quiera, ¿sí? Un número tan pequeño como se quiera. Por lo tanto, ¿qué voy a concluir con eso? Lo que significa que si yo ya encuentro módulo de i menos b es menor a epsilon, entonces significa que el límite de i es igual a b, que es lo que se trataba de demostrar. ¿Se entiende la idea, gente? Esto, desmenuzando un poquitito así en forma desordenada, pero la idea era que se entienda nomás qué es cada término, ¿verdad? Señores. Se entiende, profe. Ya. Bueno. Entonces, lo importante es manejar todos los conceptos que se va teniendo en cuenta. Partimos acá, tomamos valor absoluto nada más, miembro a miembro. No hemos roto nada. Pero por definición, alfa hemos dicho que es menor que epsilon. Entonces simplemente reemplazamos acá y queda esta expresión. Y ahí queda que esto es cierto. Recíprocamente, fíjense ahí, ¿verdad? Si el límite de i es igual a b, entonces cualquiera que sea epsilon para todos los valores de i a partir de 1, ya se verificará esto, ¿verdad? Es cierto, por definición de límite. Si yo ya digo esto es cierto, entonces esto es cierto. ¿Sí? Pero si yo digo que i menos b es igual a alfa, digo i menos b igual a alfa, ¿verdad? Entonces para todos los valores de alfa a partir de uno de ellos tendremos que el módulo de alfa es menor a epsilon. Es menor a epsilon. Por lo tanto, alfa que es un infinitésimo. Concluyo que alfa es un infinitésimo. Entonces yo puedo decir que i es igual también a b más alfa. Para x tiende a o x tiende a infinito. Tenemos esta condición.
Entonces queda demostrado los dos teoremas, el teorema 1 y su recíproco, ¿verdad? De esta forma. Bastante sencillo, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo, fíjense ahí, ¿verdad? Que da la función 1 y es igual a 1 más 1 sobre x, que es la aplicación del teorema. Se evidencia que límite cuando x tiende a infinito de y es igual a 1. Recíprocamente, si el límite de y es igual a 1, la variable puede expresarse como la suma del límite 1 y de un infinitésimo alfa es igual a 1 sobre x. Es decir, y es igual a 1 más alfa. Ahí tenemos entonces en color verde las gráficas, ¿verdad? Y el límite es el color azul, la línea horizontal azul. Y en este caso era primero y se puede escribir como 1 más un infinitésimo. Y cuando este es un infinitésimo, por definición, es cuando el límite de 1 sobre x es 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Cuando x tiende a infinito. No importa el signo. Entonces decimos que el límite de y es igual a 1, ¿verdad? O viceversa, si el límite de y es igual a 1, entonces y cuando x tiende a infinito, puedo encontrar un alfa. De tal forma que ese alfa tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces busco una función que caiga dentro de eso, ¿verdad? Tengo esta expresión. Y puedo expresar la función y es igual a 1 más alfa. Entonces ahí fácilmente se entiende qué es lo que pasa. Teorema 2. Si alfa de x tiende a 0 cuando x tiende a sin anularse, entonces y es igual a 1 sobre alfa tiende a infinito. Lo cierto, ¿verdad? Porque nosotros nos aproximamos a la inversa de la función, de hecho que va a ser a infinito, ¿verdad? Porque 0 y la inversa es 1 sobre 0 y 1 sobre 0 nosotros definimos que es infinito, ¿verdad? Realmente no conocemos eso, ¿verdad? Pero decimos que es un número grande. ¿Sí? Demostración, por grande que sea m, mayor que 0, se verificará la desigualdad. Módulo de 1 sobre alfa es mayor a m. ¿Sí? Considerando que, ¿verdad? Fíjense ahí, yo puedo poner módulo de alfa menor a epsilon. ¿Sí? Si invierto esto, 1 sobre módulo de alfa se invierte el sentido y queda 1 sobre epsilon. Y este yo le puedo llamar un número m. ¿Sí? Donde epsilon es un número tan pequeño como se quiera. A medida que este tiende a ser cada vez más pequeño, este tiende a ser un número cada vez más grande. ¿Sí? Entonces encuentro mi m. ¿Sí? Y a partir del cual, ¿verdad? Yo digo que la función tiende a infinito. Siempre es importante definir eso. Siempre que se cumpla esto, ¿verdad? La desigualdad es satisfecha por todos los lados, por todos los valores de alfa, ¿verdad? A partir de algunos de ellos, puesto que alfa tiende a 0. Alfa tiende a 0. Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a este teoremita? Bueno, que hora 35. Después que viene teorema 3. Se va a dejar al ingeniero que desarrolle hoy. ¿Alguna duda, señores? ¿Duda, pregunta con respecto a estos temas que hemos desarrollado hoy? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, tengo una consulta. ¿De qué libro usted saca toda esta información? ¿Perdón? ¿De qué libro es toda la información que puso hoy en el... Y la mayor parte está en el FIC 1. Y hay algunos adicionales que le agregamos de otros libros. ¿Será que puede subir su Power ahí? Y alzamos siempre, sí, vamos a hacer. Dale.
sin problema. Sí, señor. Llamamos la lista un ratito, señores. Primero voy a llamar de vuelta acá. Un ratito. Ahora sí.